Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y nos dice San Luis María Griñón de Montfort: digo que debemos pertenecer a Jesucristo y servirle no solo como criados mercenarios, sino como esclavos de amor, que por efecto de un intenso cariño se entrega a Él y se consagra a servirle en calidad de esclavo por solo el honor de pertenecerle. Antes del bautismo éramos esclavos del demonio. El bautismo nos liberó y nos hizo esclavos de Jesús. Es necesario que los cristianos sean o esclavos del demonio o esclavos de Jesús, a través, evidentemente, de su Santísima Madre, que es lo que San Luis María Griñón de Montfort nos va llevando a comprender que ser esclavo de María es, en definitiva, ser esclavo de Jesús. Un saludo muy cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de los canales 27 UHF, tanto en la ciudad de Arequipa como en la ciudad de Cusco, o aquellos que nos escuchan a través de la amplitud modulada, 720 en la ciudad de Cusco, 590 en Arequipa, 1180 en la ciudad de Lima. También para aquellos que prefieren contactarnos a través del internet, nuestras páginas web www.nseradio.com, www.nstv.com y también dentro del internet nuestros canales de YouTube, NSTV Radio o NSTV Perú. También hay algunos que nos siguen a través del portal de Gloria TV y otros prefieren hacerlo a través del Facebook. Nuestros Face NSE Radio, NSE TV. Y nuestro hashtag para seguir este programa, NSE junto a ti. Saludo cordial para todos. También el agradecimiento a José Antonio Tinta, que hace posible que estemos ahora delante de ustedes. Una vez más, en estos lunes, como ya casi se está transformando en costumbre, nos acompaña el profesor Edward y quien les habla, Randy. Edward, bienvenido. Muchas gracias, Randy. Una vez más, reunidos para tocar temas de la fe. Así es, y una cosa que iba a decir, lunes con Edward, y ahora en estos últimos lunes, sobre todo después que hemos celebrado los 50 años de esta encíclica tan importante, la Humanae Vitae, iba a decir lunes de Humanae Vitae, porque seguimos un poquitito con este tema relacionado con distintos puntos y distintos enfoques. Hablábamos el lunes anterior de que solo 7 obispos, entre ellos el que fuera después San Juan Pablo II, el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, se pronunciaron a favor de que el Papa dijera no a la anticoncepción. De los 200 que había en el sínodo de aquel 1967, solo 26 expresan por escrito su parecer. Y de estos 26, solo 7 se pronuncian en contra de la anti o contracepción, cualquiera de las dos variantes. Un momento álgido, un momento tenso que hemos analizado un poquitito, pero vamos a ir ahora viendo cómo esta Humanae Vitae, al fin de cuentas, tiene un texto claro, un texto muy preciso, que deja la doctrina de la Iglesia con los puntos sobre las íes, ¿no? Así es, y que a pesar de toda la controversia, de todas las opiniones que estuvieron de pronto en contra de la promulgación y de las directrices que iba tomando el texto, a pesar de todo eso, pues la encíclica llegó felizmente a su término y fue promulgada hace ya, por este tiempo 51 años. Y
Y nos deja esto bien claro, que la luz siempre brilla en las tinieblas. Así es. Y las tinieblas no pueden opacarla. No pueden opacarla. Medio siglo de la Humane Vitae y no podemos dejar nosotros tampoco de, por lo menos, profundizar en algunos puntos este tema tan importante. Como siempre, vamos al primer bloque, el Santo del Día, y enseguida nos metemos de lleno con algunos matices que sufrió la encíclica Humane Vitae antes de ver la luz aquel 25 de julio de 1968. No se vayan, seguimos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 6 de agosto y la Santa Madre Iglesia nos recuerda la transfiguración del Señor. El 6 de agosto la Santa Madre Iglesia celebra la transfiguración que ocurrió en presencia de los apóstoles Juan, Pedro y Santiago. Es aquí donde Jesús conversa con Moisés y Elías y se escucha desde una nube la voz de Dios Padre que dice: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo». En el Catecismo de la Iglesia Católica, en referencia al pasaje bíblico, se menciona que por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en la gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre, señala el Catecismo. Asimismo, recuerda las palabras de Santo Tomás de Aquino, quien afirmó que en este acontecimiento apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Según el relato evangélico, la transfiguración ocurrió en un monte alto y apartado llamado Tabor, en Israel, que en hebreo significa el abrazo de Dios. San Jerónimo comentaba este episodio de la vida de Jesús con mucho fervor y añadía incluso palabras en la boca de Dios Padre para explicar la predilección de Jesús. Este es mi Hijo, no Moisés ni Elías, estos son mis siervos. Aquel mi Hijo, este es mi Hijo de mi misma naturaleza, de mi misma sustancia, que en mí permanece y es todo lo que yo soy. También aquellos otros me son ciertamente amados, pero este es mi amadísimo. Por eso escuchadlo, decía el santo. Él es el Señor, estos otros los consiervos. Moisés y Elías hablan de Cristo, son consiervos vuestros. No honréis a los siervos del mismo modo que al Señor. Prestad oídos solo al Hijo de Dios, añadía. Cuando la transfiguración acabó, Pedro, quien había dicho: Señor, qué bien se está aquí, desciende sin comprender lo que ha pasado. Por ello, San Agustín, en un sermón, se dirigirá al primer pontífice con palabras de reflexión que en realidad se convierten en una interpelación para cada cristiano del mundo de hoy. Desciende tú, Pedro, para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar, el pan desciende para tener hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la fuente desciende para sentir la sed y tú vas a negarte a sufrir. Pues ahí está, queridos amigos, la transfiguración del Señor en el Santo para el día de hoy. Bien, y ese documento que hoy conocemos como la encíclica Humane Vitae ha tenido, como decíamos en el programa anterior, ciertos momentos.
iba a salir a la luz en el mes de mayo, el día 23, el día de la Ascensión. No, se espera porque dentro de la redacción del documento había algunas cosas que tal vez en una traducción a las distintas lenguas iba a poder tener una mala interpretación. Se vuelve a hacer otro escrito o una revisión del escrito, no un escrito nuevo. Esto trae a colación de que se ponga en esa nueva revisión tal vez mucho hincapié, según el estudio que estamos siguiendo de este libro de Gilfredo Marengo, que es justamente el autor de esta investigación. Parece como que se hace mucho hincapié en lo que es el amor conyugal, pero no se deja en claro ahora qué es lo que magisterialmente se quería decir. No a la anticoncepción, no a la contracepción. Tengamos en cuenta de que la Iglesia ya se había pronunciado, entre ellas con un magistral documento, la Casti Connubii, que dejaba claro muchos puntos y muchos aspectos de este amor conyugal y de la apertura a la vida, pero en este contexto concreto hacía falta reafirmar ciertos puntos y poner claridad. Entonces se sigue revisando y luego ya el texto final de la encíclica deja clara la conciencia de que todo lo propuesto y las normas expresadas no eran de fácil recepción, puesto que la Iglesia pretendía presentarse capaz de mostrar al mismo tiempo compasión por las debilidades de los pecadores y la firmeza de proponer esa enseñanza que no cambia, esa enseñanza que es lo que es. A mí esto me hace recordar a esos pasajes en donde nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, le dice a una María Magdalena: ¿te han condenado? No, Señor, nadie me condenó. Yo tampoco. Vete y no peques más. Es decir, las cosas claras. La misericordia de perdonar al pecador, pero la propuesta a ese pecador de un cambio de vida y un no volver a recaer en aquello que le causa daño. Claro, y hermosamente presentada la encíclica, pues antes de su redacción precisamente el Papa Pablo VI considera conveniente volver a revisarla, puesto que tenía que centrarse más principalmente sobre la vida humana, sobre el sí a la vida y digamos tocar este punto específico del tema unificador del amor conyugal en el matrimonio, que es uno de los aspectos, tocarlo tanto cuanto fuera preciso en la medida de que éste nos llevara al tema principal de la encíclica, que era la vida humana, estar abiertos a la vida, que es el otro aspecto, el otro elemento específico del santo matrimonio, de este sacramento, que es estar abiertos a la vida, a la procreación. Y precisamente pues Dios se muestra misericordioso a nosotros, y el magisterio eclesiástico, pues haciendo eco de las mismas palabras de Cristo Jesús nuestro Señor en su Santo Evangelio, pues nos muestra esta encíclica precisamente para acariciarnos y decirnos: ven, es por este camino. Exacto. Un camino que no deja de tener cruces. La Iglesia en ningún momento dice que no haya que vencerse, que sacrificarse para vivir la verdad, la realidad del amor conyugal. El amor conyugal no es un amor pasional. El amor conyugal no es un buscarme a mí en el otro. El amor conyugal es una donación, es una entrega absoluta, absorbente,
que nos lleva muchas veces a tener que vivir la renuncia. Y una renuncia también en cuanto a esa expresión corporal que es la relación matrimonial. Por eso la Iglesia habla de ese amor conyugal y habla de esa paternidad responsable, porque si bien no se disocia las dos finalidades de la unión conyugal, la unitiva y la procreativa, ninguna de las dos puede restar a la otra, porque en el momento en que lo haga, en ese mismo instante, podríamos decir, no se está viviendo el amor conyugal tal cual es. Y eso es uno de los puntos esenciales. Otra de las cosas que se decía es, todo el conjunto de los actos es lo que da la finalidad. Es decir, si usted estuvo abierto a la vida, y Edward ahora tiene 3 hijos, y decide ahora durante un tiempo cerrarse a la vida, y con su esposa decide Edward tomar anticoncepción, y después se vuelve a abrir a la vida otra vez, ese todo que engloba la relación que usted tiene, ya hace lícito que usted durante un tiempo tome anticoncepción. Loman Evite dice, no, eso no es así, porque yo no puedo englobar en un todo una acción pecaminosa, una acción que se cierra a la vida, una acción que rompe el amor conyugal en una de sus 2 finalidades, que es justamente la finalidad procreativa, por hacer prevalecer esa finalidad unitiva, que es lícita, que forma parte de esa entrega, pero que no puede ser la única en desmedro de la otra. Entonces, claro, en todo este ambiente la lucha no era sencilla. No era sencilla, y eso demarca precisamente cuáles son los sentimientos, la afectividad y cuáles son los valores que enmarcan pues una relación matrimonial bien definida. Bien definida. Una relación matrimonial bien definida tiene que tener como base, en primer lugar, sí, ciertamente, ese significado, ese elemento, esa característica unitiva del santo matrimonio, puesto que para eso pues nos casamos, para eso Dios nos ha bendecido con este hermoso sacramento, estar unidos. Pero cuando esta característica unitiva se separa de esta otra característica procreativa, pues ahí es donde comienza a tergiversarse también este significado unitivo del santo matrimonio. Y comienzo pues yo, en vez de mirar a esa otra persona como mi complemento para donarme a esa persona, pues entonces miro a esa persona como objeto de placer y comienzo a mirarme a mí mismo, ¿ve? Y a buscar yo mi placer con esta persona. Y fijémonos que en aquel primer programa de aquel lejano lunes 23 de julio, cuando faltaban pocos días para que se cumplieran los 50 años de la promulgación de esta bellísima encíclica. Todo está unido, todo está concatenado. Por eso decía incluso Pablo VI, si los cónyuges toman la determinación de la anticoncepción, ¿qué podrá o quién podrá prohibir que luego los gobiernos decidan que ya la anticoncepción tiene que imponerse, la contraconcepción tiene que imponerse y todo se determine a través de legislaciones que ya no van a permitir la libertad a los cónyuges que hoy están justamente hiriendo el amor conyugal en lo más íntimo, en lo más sagrado, en lo más propio, que es ser fecundo? Esas palabras proféticas
las estamos viviendo hoy. Hemos tocado varias veces el tema del aborto. Hemos tocado incluso muchas veces el tema de esa realidad de querer imponer a través de campañas, de esas supuestas salud reproductiva, una anticoncepción desmedida, deshumanizante, deshumanizadora, de tal manera que ya incluso desde aquel lejanísimo, ya con 50 años también cumplidos, mayo del 68, ese prohibido prohibir se transforma en una, podríamos decir, en un desenfreno absoluto, de un pansexualismo que todo quiere arrollarlo y que todo quiere someterlo a su vida de pasión. Es decir, a mí nadie me prohíbe nada, y si viene una persona, como es mi hijo, a intrometerse en mi vida, tiene que desaparecer, ya sea a través de la anticoncepción, ya sea a través del aborto. Y esto es el resultado de lo que estamos viviendo hoy. Países como China, en donde se impone el aborto, países como la Unión Soviética, en donde se imponía el aborto y la anticoncepción, países en los cuales la salud reproductiva llevó, como hemos vivido en algunos gobiernos aquí en el Perú, a que mujeres recibieran anticoncepción sin saberlo, ligadura de trompa sin saberlo. Y entonces uno dice, si Pablo VI no fue un profeta, los profetas, ¿dónde están? Y es impresionante cómo el ser humano, cuando se aparta pues de Dios, hasta donde puede caer. Comenzamos pues a mirar lo que realmente está mal, lo miramos como bien. Y lo que realmente es bueno para nosotros, porque Dios nos los ha entregado en bendición, pues entonces lo miramos como mal. Y entonces comenzamos a tergiversar las palabras y decir, yo soy libre y yo quiero mi libertad, respeten mi libertad. Pues resulta que esta libertad, cuando se me entregue en las manos, la transforma en un completo libertinaje. En un completo libertinaje que, en el cual yo me miro a mí mismo y no me importa lo demás. Puedo llevarme por delante todo cuanto a mí me plazca con tal de conseguir lo que yo quiero. Y no, pues no es el deber ser. Creo que la libertad verdadera está en el cumplimiento del deber. En el cumplimiento del deber específico que nos impone la razón iluminada por la fe. Y es precisamente lo que nos ha dejado el Papa Pablo VI con esta hermosa encíclica. La razón iluminada por la fe nos dice pues que la vida es un don y merece respeto profundo por su alta dignidad. Si no, henos aquí. A veces me pregunto, pues, estas personas que defienden todas estas cosas de la contracepción, pues, ¿por qué no ponerse en el lugar de ese bebé, de ese niño que estaría a punto de nacer, que estaría a punto de ser concebido? En ese lugar pues estuve yo también, has estado tú, han estado ellos, y nuestros papás han dicho sí a la vida. Pues ¿cómo me cerraré yo a ese don, a ese regalo, a esa característica procreativa del santo matrimonio? Y fijémonos que la Humanae Vitae tiene una actualidad tan grande que muchas veces sigue, después de 50 años, sigue siendo atacada. Y esta realidad se va o nos va envolviendo. Encontramos una Latinoamérica que ya tiene países en donde el aborto está aprobado o donde el aborto está a punto de ser aprobado. Encontramos países en los cuales ya es lícito poder contraer matrimonios, personas del mismo sexo, y entonces uno dice, ¿hacia dónde queremos llevar todo esto? ¿Hacia dónde va? Lo hemos comentado también en algún programa, escuchaba una entrevista que se le hacía
a un abortista, a un médico abortista, el cual decía que era evidente que cuando iba sacando las partes de ese feto, como le llama él, se daba cuenta de que allí había realmente un ser humano, pero la libertad de la madre prevalecía a la libertad o a la vida de ese niño. Y la encuestadora, la entrevistadora le decía, pero usted se da cuenta. Claro que me doy cuenta de que estoy matando a un niño. Y entonces, luego le decía el mismo médico, a medida de que el niño tiene mayor desarrollo, es más difícil sacarlo, no porque sea más grande, sino porque está más adherido. Dice, y uno allí siente esa contradicción de una viabilidad del embarazo y la decisión de la madre. Y llega a un punto en el cual dice, ya uno no sabe hasta qué punto es lícito dar prioridad a la libertad de la madre contra la libertad de la vida de ese niño. Pero, evidentemente, la ley le manda a abortar y él, entre comillas, se ve obligado a someterse a ese proceso. Es decir, ningún médico, ni siquiera los abortistas, nos dicen allí no hay vida. Y alguno dirá, pero don Randy, ¿por qué salta otra vez usted de la Humane Vitae que, bueno, menciona el aborto, pero el ataque más fuerte que sufrió fue contra la anticoncepción? ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra. O sea, yo no puedo tener una mentalidad anticonceptiva y no acabar en una mentalidad contraceptiva, es decir, matar a ese ser humano. Primero quiero evitar que nazca, pero si va a nacer y yo no quiero que nazca, tendré que matarlo. De eso, de una cosa a la otra, hay un paso, como lo hemos visto en el programa del 23 de junio. Y que pareciendo dos posiciones ligeramente distintas, pues no distan mucho de lo que en realidad llevo yo como intención en el corazón, que es estar en consonancia con la cultura de la muerte, cerrarme por completo a la vida, y esto debido a las razones que yo justifico para vivir mi vida como quiero, sin tener obstáculos, porque miramos entonces a nuestros hijos, a esos dones, esos regalos que Dios nos da como obstáculos que coartan mi libertad y que me van a quitar, me van a cerrar de pronto a las decisiones que yo quiero tomar en mi vida. Entonces, esa es la mentalidad abortista. Independientemente de si es anticoncepción o si es contracepción, es igual, pues con esa píldora yo estoy matando, lógicamente, porque me estoy cerrando a la vida. ¿Qué es matar? Es quitar la vida. Ahora, y es precisamente lo que estaba meditando hace unos días con respecto a este quinto mandamiento, no matarás. El Señor nos lo presenta en su aspecto negativo, ese no matarás, pero en pocas palabras esto significa es que tiene que estar abierto a la vida, siempre sí a la vida. Entonces cuando yo comienzo a analizar y pensar de este modo, pues me estoy cerrando y estoy diciendo, no, pero ¿por qué? No voy a caer en esto de traer otro niño al mundo. No. Me estoy cerrando a la vida completamente. Y independientemente como yo quiera adornarlo, porque hoy en día toda esta cultura hedonista y abortista tiene un lenguaje impresionantemente adornadito para que yo caiga rendido y diga, oye, sí, esto es lo que yo estoy buscando. Independientemente de todo eso, hay un puntito de luz siempre y en mi conciencia que me indica, sabes que no es por allí, sabes que no está bien.
¿Escuchas la voz de esa conciencia? Para que puedas reflexionar junto a esa amiga que nunca falla, vamos a hacer una pausa. Enseguida continuamos junto a ti. Y para refrescarnos un poquito la memoria, algunos de los parrafitos que nos pueden ayudar. La competencia del magisterio, el punto 4 de esta hermosísima encíclica. Estas cuestiones exigían al magisterio de la Iglesia una nueva y profunda reflexión acerca de los principios de la doctrina moral del matrimonio,
doctrina fundada sobre la ley natural, iluminada y enriquecida por la revelación divina. Ningún fiel querrá negar que corresponde al magisterio de la Iglesia el interpretar también la ley moral natural. Es, en efecto, incontrovertible, como tantas veces han declarado nuestros predecesores, que Jesucristo, al comunicar a Pedro y a los apóstoles su autoridad divina y al enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos, los constituía en custodios e intérpretes auténticos de toda la ley moral. Más, un poquito más. La verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal, punto 8, se revela cuando éste es considerado en su fuente suprema, Dios, que es amor, el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. El matrimonio no es, por tanto, efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes. Es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor, el de Dios, no el de los cónyuges, cuidado. Esto es maravilloso. ¿Quieren más? Sus características. Bajo esta luz aparecen claramente las notas y las exigencias características del amor conyugal, siendo de suma importancia tener una idea exacta de ellas. Es ante todo un amor plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo. No es, por tanto, una simple efusión del espíritu, del sentimiento, sino que también es, y principalmente, un acto de la voluntad libre, destinado a mantenerse y a crecer mediante las alegrías y los dolores. Pero Pablo VI, ¿qué nos dice usted? Punto 10. Por ello, el amor conyugal exige a los esposos una conciencia de su misión de paternidad responsable, sobre la que hoy tanto se insiste, con razón, y que hay que comprender exactamente, hay que considerarla bajo diversos aspectos legítimos y relacionados entre sí. Y todavía más. Punto 13. Justamente se hace notar que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin consideración de su condición actual y sus legítimos deseos no es verdadero acto de amor y prescinde, por lo tanto, de una exigencia del recto orden moral en la relación entre los esposos. Y podemos seguir. Está muy claro que el Papa Pablo VI sabía lo que se iba a venir. Sabía hacia dónde apuntaba ya toda, iba a decir, esta macroideología que después San Juan Pablo II, tomando también las ideas de sus predecesores, llamaría la cultura de la muerte, porque el mismo Pablo VI en algún momento ha hablado de eso. Pero sobre todo esos intereses creados de aquellos que iban a querer someter al pueblo, a la sociedad, a sus leyes, podríamos decir, que les permitieran manejar las situaciones y los pensamientos de los pueblos para llevarlos hacia donde ellos quisieran. En definitiva, lo que ha pasado a lo largo de la historia, el pan y circo romano se repite y se repetirá a lo largo de la historia de muchas formas y con muchas connotancias, ¿no? Así es. Pero Dios, que siempre es sabio y con su sabiduría pues infunde su luz en sus vicarios acá en la tierra, pues Cristo el Señor nos deja bien claro cuál es la posición firme del magisterio con respecto a este tema tan importante para alcanzar la salvación eterna, tan importante para vivir en Dios y llegar a Él desde este destierro.
¿Ve? Entonces, por eso nos presenta el Papa allí, en primer lugar, la connotación específica de la autoridad eclesial al promulgar esta encíclica. Vamos, esto es con la autoridad de Dios, es la autoridad del mismo Cristo, pues. Y al establecer este parámetro tan específico como es la vicaría de Cristo el Señor, y estar siempre prestos a guiar al pueblo santo de Dios por el camino correcto, nos da las directrices en esta materia tan específica del matrimonio. Un sacramento no es cualquier cosa, es un don de Dios, es algo sagrado, es algo que Dios mismo ha establecido, y que, vamos, tú y yo no nos unimos por casualidad, porque nos conocimos en un café y ya, y listo, hasta ahí, y listo, venga, vamos, unámonos. Pues no, la actitud y el valor cristiano que hay en el corazón nos hace connotar y comprender precisamente que nuestra unión es un regalo de Dios. Y al ser un regalo de Dios, pues Dios infunde su gracia para nosotros tomar las decisiones correctas para vivir precisamente esos elementos específicos que adornan este sacramento tan hermoso, que es reflejo del amor de Dios con la humanidad. Y fíjate que justamente el Papa Pablo VI se va a dirigir diciendo: crear un ambiente favorable a la castidad. Queremos que esta ocasión llamar la atención de los educadores y de todos aquellos que tienen incumbencia en la responsabilidad en orden al bien común de la convivencia humana, sobre la necesidad de crear un clima favorable a la educación de la castidad, es decir, al triunfo de la libertad sobre el libertinaje. Esto lo está diciendo en un 1968, como decíamos antes, en donde se decía prohibido prohibir. Pero aquí está, nadie prohíbe, es una libertad que no quiere vivir el libertinaje, mediante el respeto del orden moral. Hace un llamamiento a las autoridades públicas, hace un llamamiento a los hombres de ciencia, hace un llamamiento también al apostolado entre los hogares, a los médicos y al personal sanitario, también a los esposos cristianos. Los esposos cristianos, dóciles a su vez, deben recordar que su vocación cristiana iniciada en el bautismo, se ha especificado y fortalecido ulteriormente con el sacramento del matrimonio, lo que decías. Por lo mismo, los cónyuges son corroborados y como consagrados para cumplir fielmente los propios deberes, para realizar su vocación hasta la perfección y dar un testimonio propio de ellos delante del mundo. A ellos ha confiado el Señor la misión de hacer visible ante los hombres la santidad y la suavidad de la ley que une el amor mutuo de los esposos con su cooperación al amor de Dios, autor de la vida humana. Y así hace su llamamiento final. Venerables hermanos, amadísimos hijos y todos vosotros, hombres de buena voluntad, es grande la obra de la educación, de progreso y amor a la cual los llamamos, fundamentándose en la doctrina de la Iglesia, en la cual el sucesor de Pedro con sus hermanos en el episcopado, depositario e intérprete, obra grande de la verdad, estamos convencidos de ello, tanto para el mundo como para la Iglesia, ya que el hombre no puede hallar la verdadera felicidad a la que aspira con todo su ser, más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios en su naturaleza y en el que debe observar con inteligencia y con amor. Ahí decías, el cumplimiento del deber. Es decir, tenemos un documento claro, preciso y concreto. Si no queremos vivir
esa castidad que Dios nos propone, como dice el mismo Pablo VI, nos exponemos a la infelicidad. Una infelicidad que va caminando y que va buscando cambiar, como el camaleón, de formas y de colores, ¿no? Es decir, no me siento feliz aquí, quiero ver si me siento feliz allá. No me siento feliz aquí, quiero ver si me siento feliz allá. Pero no busco la auténtica felicidad que está en ese deber que tengo que cumplir, en ese amor que tengo que vivir, aunque me crucifique, sin dejarme llevar de las pasiones, del sentimentalismo y de muchas otras cosas que hoy son las que priman, lamentablemente. Que hoy son las que priman. Y escuchándote leer pasajes tan hermosos de la encíclica, no hago más que pensar que el Papa Pablo VI, este gran beato, es un profeta de nuestros tiempos. Ha sido un profeta enviado por Dios precisamente para estos momentos tan álgidos que estamos viviendo y en los cuales estamos tan llenos de publicidad propagandística, de tantos elementos que nos alejan por completo de la fe, por completo de Dios, por completo de esta virtud tan hermosa de la castidad. Los medios de comunicación hoy en día, a donde uno mire, pareciera haber un estandarte que publica precisamente todo lo contrario contra esta virtud. Y en estos momentos tan impresionantemente decadentes que vivimos, pues el Papa nos da estas palabras tan hermosas. ¿Ve? Ustedes, los que están encargados de la educación, principalmente los padres, son los garantes, pues, de llevar adelante esta educación en la verdadera fe, educación en la castidad, ambientes de castidad. Creo que precisamente es lo que necesita nuestra sociedad. Creo que si viviéramos realmente en amplitud en nuestra sociedad moderna estos ambientes de castidad, pues los jóvenes de hoy, las parejas de hoy, no estarían tan acentuadas con este pensamiento contraceptivo, anticonceptivo, uso de estas píldoras, de todos estos elementos que cierran nuestra unión conyugal a la vida y nos acercarían mucho más a Dios, pues. Y fíjate, Edward, que en el fondo esto que dices tiene también una respuesta en la Humanae Vitae, y es maravilloso. ¿Qué hay en el fondo de toda esta realidad? O sea, cuando yo quiero vivir desenfrenadamente la sexualidad, ¿qué es lo que existe? Pues en el fondo existe falta de dominio de sí mismo. ¿Y qué nos dice el Papa Pablo VI? Una práctica honesta de la regulación de la natalidad exige, sobre todo a los esposos, adquirir y poseer sólidas convicciones sobre los verdaderos valores de la vida y de la familia. También una tendencia a procurarse un perfecto dominio de sí mismo. El dominio del instinto mediante la razón y la voluntad libre impone, sin ningún género de duda, una ascética. Esto es lo que no me gusta, tener que hacerme violencia. No, yo quiero tener relaciones cuando quiero tener relaciones. ¿Por qué tengo que esperar a no tener relaciones hoy? Porque mi mujer puede quedar embarazada. Pero si ambos han visto que es necesario espaciar un hijo, ¿no eres tú suficientemente dueño de ti como para decir, mira mi amor, a pesar de que siento este deseo de estar contigo, hoy vamos a no estar juntos porque vemos que es una necesidad, vuelvo a repetir, con justa y grave causa, que no podemos tener otro hijo? El dominio del instinto, vuelvo a repetir, mediante la razón y la voluntad libre, impone sin duda un género de una ascética, para que las manifestaciones afectivas de la vida conyugal estén en conformidad con el orden recto y particularmente para observar la continencia periódica. Esto es lo que no nos gusta.
Esta disciplina propia de la pureza de los esposos, lejos de perjudicar el amor conyugal, le confiere un valor más sublime. Exige un esfuerzo continuo, pero en virtud de su influjo beneficioso, los cónyuges desarrollan íntegramente su personalidad, enriqueciéndose de valores espirituales, aportando a la familia frutos de serenidad y de paz, facilitando la solución de otros problemas, favoreciendo la atención hacia el otro cónyuge, ayudando a superar el egoísmo, enemigo verdadero del amor, y enraizando más un sentido de responsabilidad, es decir, el responder ante esa habilidad que yo tengo. O respondo como una persona dueña de sí, o respondo como un juguete de mis pasiones, y entonces ya no soy un responsable, sino que soy un mero, podríamos decir, un mero instintivo, me dejo llevar por el instinto. Nada más. Egoísta. Un egoísta. Un egoísta, así es. Y bueno, escuchando esas características, esas connotaciones tan hermosas de un matrimonio verdaderamente llevado según Dios, entonces me hago esta pregunta, pues, el matrimonio es de Dios, es de dos, y Cristo en el medio, pero entonces ¿qué pasa cuando uno de los dos quiere precisamente vivir en esa línea tan hermosa del deber, de la responsabilidad, de la pureza, de la vivencia pues de la continencia y de la ascética que esto implica, y pues resulta que el otro quiere mirar hacia el otro lado? Entonces ahí vuelvo y recuerdo otra vez esa frase de que juntos, viviendo en el amor verdadero, miramos pues en la misma dirección. Tenemos que mirar en la misma dirección, y debe existir en la pareja ese equilibrio para que realmente podamos vivir las cosas como Dios manda. Obviamente que habrán circunstancias, habrán problemas, habrán discusiones, eso lo discutíamos en programas anteriores, ¿es cierto? Así es. Pero pienso que guiados pues con la fortaleza de Dios, porque somos débiles, vamos a estar claros, somos débiles, somos humanos, estamos hechos de barro, pero guiados con la fortaleza de Dios, creo que es posible cumplir, vivir de cara al Evangelio, de cara a Dios, al Señor, como bien nos lo plantea nuestro beato Pablo VI en esta hermosa encíclica. Fíjense, y con esto ya acabamos. Reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. ¿Quién podría reprochar a un gobierno el aplicar a la solución de los problemas de la colectividad lo que hubiera sido reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema familiar? Es decir, si tu problema familiar se soluciona con la anticoncepción, ¿quién puede decirle al gobierno que sus problemas sociales no se van a solucionar con esa anticoncepción? Lo está diciendo San Juan Pablo, San Pablo VI, ya próximamente San Pablo VI, como un profeta. ¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo considerasen necesario, el método anticonceptivo que ellos juzguen más eficaz? De tal modo, los hombres, queriendo evitar las dificultades individuales, familiares o sociales, se encuentran en el cumplimiento de la ley divina. Llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más personal y más reservado a la intimidad conyugal. Es una auténtica profecía.
Es una auténtica profecía a lo que estamos se está viendo viviendo hoy en día hoy. en la legislación de diferentes países en América Latina y en el mundo entero. Y no nos olvidemos que ya, como decía antes, en países como por ejemplo en Argentina se pretende aprobar una ley que dentro de muy poquitito va a votar el Congreso en la Cámara de Senadores. Ya el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados dentro de muy poco. Una ley en la cual se proponía en diputados, tú eres médico, tienes que decir ya, ahora, que quieres hacer objeción de conciencia. Y eso, en el fondo, es hacer listas negras. Tú eres un hospital con principios cristianos, no puedes hacer objeción de conciencia. Si hay un médico dentro de tu hospital que quiere hacer aborto, le tienes que permitir hacer el aborto. Y si una mujer llega por emergencia y pide el aborto, tienes la obligación, como médico, aunque hayas hecho la objeción de conciencia, de abortar a esa mujer. Qué tremendo. Entonces uno dice, ¿no es esto? ¿No es esto? Para que aprendamos y conozcamos los documentos de nuestros papas, que son auténticas guías para nuestra vida. Pues, Edward, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Randy, por esta oportunidad que me das de compartir. ¿Ves? El ángel de la guarda no me falla, no rezamos las 3 Ave Marías. Se lo encargué porque yo soy muy olvidadizo, soy viejo ya, me olvido de las cosas. Vamos a poner las intenciones de todos ustedes en las manos de María Santísima, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Así como tiene a ese divino niño en sus brazos, que nos tenga a nosotros con nuestras intenciones, y por eso le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Ahora sí, Edward, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, amigo Randy, por la oportunidad que me das de compartir estos temas tan hermosos de la fe. Muy bien, y a todos ustedes también darle las gracias por haber estado con nosotros. También nuevamente agradecer a José Antonio Tinta, que ha hecho posible técnicamente de que pudiéramos estar al aire, y recordarles, en el fondo son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.